Andar en el Espíritu implica total dependencia. Y vamos a ir a Gálatas 5:25 en la Nueva Traducción Viviente y lo vamos a leer. Ya que vivimos por el Espíritu, ahora fíjese bien lo que dice en esta traducción. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provocamos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Aquí la palabra andamos es traducida de su original, estoigeo, que significa ordenarse en la fila, que significa marchar, que significa estar detrás de alguien. En otras palabras, significa sumisión. Si se dan cuenta en todo lo que hablamos de vivir en fe, yo nunca les hablé del sometimiento real. Pero aquí está el verdadero empoderamiento. Porque esto da la idea de que debemos formarnos para seguir a alguien o seguir sus instrucciones que nos son dados de manera práctica. Si usted ha ido a un entrenamiento militar, usted se va a poder cuenta que si les dicen haga 50 abdominales, todo el grupo, sin excepción, empieza a hacer 50 abdominales. Si dicen vamos a correr 2 millas, todo el grupo corre 2 millas. En los marines hay una prueba que se hace, me la platicaron, yo no la he vivido, obviamente. Una persona que fue marine me la platicó, que son aventados directamente al mar por 2 horas, tienen que flotar. Tienen que aprender a flotar por 2 horas. Y después lo tienen que hacer con un compañero. Y entre los dos se tienen que mantener flotando por 2 horas. Y el uno no puede abandonar el otro. Esta es la idea. ¿Somos iglesia en Cristo? ¿De veras? No podemos abandonarnos el uno del otro. No importa la condición, tenemos que seguir juntos el uno con el otro. No podemos ser como los discípulos de Cristo, correr, ¿verdad? Lo que nos está hablando aquí, la palabra es que todos tenemos que tener la disciplina completa de trabajar en grupo. ¿Estás escuchando la otra diferencia? Cuando andas en el Espíritu, no andas como lobo solitario. No andas queriendo plantar iglesias por ti mismo, predicar por ti mismo, no sé, hacer las cosas por ti mismo. Cuando realmente andas en el Espíritu, sabes que debes de sobrevivir con los otros. Y no solamente tú, sino también que los otros sobrevivan contigo. Qué difícil, ¿verdad? Si eso está difícil en una familia, ahora en una iglesia donde nos reunimos varios, pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando nos reunimos en la iglesia y realmente tenemos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar en nosotros en ¿qué? En mantenernos a flotes en la prueba y juntos podemos librar esas 2 horas de estar en el mar frío, en el mar fuerte, con las olas tremendas, para ayudarnos a sobrevivir los unos con los otros, no por nuestra fuerza, sino por la guía del Espíritu Santo. Así que si andas en el Espíritu, esto es muy importante. Debemos de marchar ¿cómo? Juntos. Y aquí vienen un montón de instrucciones que nos son dadas, ¿verdad? Que a veces no nos gustan mucho, ¿verdad? Pero ahora no solamente se refiere a vivir bajo la guía y el control del Espíritu, sino a tomar decisiones y actuar en decisión. ¿Estás escuchando? No se trata simplemente de mi esfuerzo humano, sino de confiar en el poder del Espíritu Santo, quien va a transformarme a mí, quien va a transformar mi espíritu, pero que estamos 100% seguros que también está transformando el de ustedes. Así que dice Pablo, no importa que todos los creyentes vivan en el Espíritu,
Lo que deben de aprender es a seguir los pasos en la guía del Espíritu, a seguir lo que el Espíritu Santo de Dios ha designado para la iglesia. ¿Por qué? Porque como iglesia, como familias y como individuos en nuestros trabajos, debemos de enfrentar siempre la vida, pero con un ejemplo cristiano. Mis hermanos, está difícil, sí, pero todos tenemos desafíos. Todos vamos a encontrarnos falsos maestros. Vamos a tener incluso, ¿por qué no pensar en que el mismo Satanás, las tentaciones, etcétera? ¿Cómo nos podemos ayudar cuando andamos débiles? Cuando otro que anda caminando en el Espíritu está empoderado y nos ayuda también con consejos. Y nos ayuda también a administrar ciertas cosas que necesitamos nosotros para poder salir adelante. Andar en el Espíritu no es ignorar a los hermanos. Andar en el Espíritu no es ignorar sus necesidades. Andar en el Espíritu no es pensar que no tienen, vamos a decir, ningún problema. Andar en el Espíritu es involucrarnos en la vida, no en el chisme, en la vida de los demás para que también su vida sea mejor. Así que vamos a hablar por lo menos, vamos a tratar de ver si abordamos por lo menos 4 puntitos rápidos. Y el primero sería, debemos de andar siempre por el Espíritu en obediencia. Gálatas 5, versículo 16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Volvemos otra vez a ver el paralelo, andar en el Espíritu versus andar en la carne. Entonces estamos diciendo y repitiendo y volviendo a repetir enfáticamente que para este momento ya no es decir si queremos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, ¿verdad? Si le vamos a hacer caso al Espíritu Santo de Dios, sino que hoy nos vamos a someter a la guía del Espíritu Santo, a la autoridad del Espíritu Santo y al consejo del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo, dice Jesús, que nos va a recordar todas las cosas. Quiere decir entonces que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo ¿a qué? A los pasos, las huellas del Maestro. Así que debemos escuchar la palabra del Espíritu, discernir su voluntad y seguir su guía en obediencia. Esto no significa que, hermano, usted está llegando a una vida más elevada, más profunda, de mayor meditación. Usted se va a levantar en el cielo, usted va a levitar. No, significa que usted va a estar acercándose más a lo que Cristo quiere de usted. ¿Qué poder tiene que nosotros nos parezcamos a Cristo? Esa es la pregunta. Parece que tiene más poder que lo vean a usted levantarse levitando que saber que usted se parece a Cristo. Pero qué bendición sería que el 100% de los cristianos fuéramos semejantes o iguales a Cristo. No en un aspecto ni dos, sino que con la guía del Espíritu Santo nuestro corazón corriera directamente obedeciendo a la imagen de Cristo. Mis hermanos, el Espíritu Santo de Dios está trabajando siempre en nosotros para que nuestros comportamientos realmente tengan poder. Pero necesitamos escucharlo. Para eso necesitamos ahora no vivir en el Espíritu, sino andar en el Espíritu y decir, sí voy a obedecer lo que el Espíritu Santo de Dios me diga. Voy a ponerme en oración. Voy a resistir mi carne. Quiero agradar a Dios. Quiero vivir como Él ha diseñado mi vida. No complaints dirían en inglés, ¿verdad? No quejas. Pero puede ser mejor así. Fíjate que como que no me convence. ¿Qué te parece si lo podemos hacer de otra manera? Si la palabra de Dios es y el Espíritu Santo de Dios te guía, ¿qué tienes que hacer?
obedecer. Seguir las filas. Te vuelvo a repetir, si te dicen, haz 50 abdominales, ¿qué tienes que hacer? Todos nos podemos hacer 50 abdominales. Qué bonito sería, imagínense en un mundo ideal, que dijeran, nadie tenga odio. Y todos en ese momento empezamos a trabajar en no tener odio. Estoy hablando del grupo cristiano, ¿ok? Yo sé que es imposible para muchos no tener odio, pero si estamos caminando en el Espíritu, Él es el que nos da la herramienta, Él es el que nos da la fuerza. Y ahora sí, aquí está viendo el poder, ¿verdad? Él es el que nos da la transformación de nuestro corazón para no tener odio. No es mi fuerza, es la misericordia y la gracia de Dios aplicada en nosotros. Vamos al 2, porque si no me voy a tardar mucho, ¿verdad? Andamos en el Espíritu para vencer los deseos de la carne. Con esto te estoy mandando un mensaje directo. Nosotros solos no podemos con la carne. Ahora existe por ahí un actor muy famoso, y digo actor, que fue pastor y ha compuesto un montón de canciones, que bueno, quizás usted lo va a identificar, por muchos años de ministerio, y ahora resulta de que ha cambiado, ha entrado al universalismo, todos son salvos, incluso ha criticado la Biblia, incluso ha hecho canciones del mundo. Entonces, este pastor realmente anduvo en el Espíritu. No, ¿verdad? ¿Vivió en el Espíritu? No. Y es de los que yo les comento. Pueden cantar bonito, agradar a la gente, pero no necesariamente están en el Espíritu si andan en sus deseos ¿de qué? De la carne. El apóstol Pablo nos describe gráficamente cómo la carne puede someternos directamente. Vean Romanos 7, versículo del 18 al 20. En Reina Valera 60. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque hago el bien que quiero, sino que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vea qué poderosa es esta situación. Así que te estás dando cuenta que el problema no es lo que pasa en el exterior, ¿verdad? No es lo que pasa con el vecino, no es lo que pasa con el hermano, no es lo que pasa en su casa, en tu trabajo, sino el problema se encuentra ¿en dónde, mis hermanos? Hay que decirlo, en la dimensión de mi interior. Existe un grupo que se le conoce como el grupo apostólico de la iglesia, que fueron los conocidos como los padres de la iglesia. Estamos hablando en el primer siglo. Y había una de los padres de la iglesia que se le conoce como Jerónimo. Y me gusta mucho cómo él describe la tentación de su corazón. Se las voy a leer. ¿Cuántas veces me imaginé que estaba en medio de los placeres de Roma, cuando estaba postrado en el desierto, en ese páramo solitario que estaba tan quemado por el calor del sol que proporcionaba un hábitat espantoso a los monjes? Yo, que por el miedo al infierno me había condenado a tal infierno y que no tenía más compañía que la de los escorpiones y los animales salvajes, pensaba a menudo que bailaba con un coro de mujeres. Mi rostro estaba pálido por el ayuno, pero mi mente ardía de deseos apasionados dentro de mi cuerpo helado y los fuegos del sexo bullían en mi corazón. Estas son las peleas y las guerras que realmente muchos de nosotros tenemos, pero que no queremos reconocer. Sí, es bien fácil empezar a leer la Biblia y que vuelen tus pensamientos. Voy a decir que se conecten a tu trabajo, que se conecten a tus problemas, que se conecten a tus necesidades, pero dejas de leer la palabra por atender que lo que la carne te dice, esto es lo que yo quiero que tú aprendas, esto es lo que yo quiero que tú resuelvas. Más el Espíritu Santo de Dios te está diciendo, lee tu Biblia para edificarte. Tienes 5 minutos de oración, 5 minutos de oración. Y cuando estás en oración, tu mente empieza a volar en el programa más importante o interesante o la serie más interesante que has visto en televisión.
Esto es lo que nos está diciendo honestamente este padre de la iglesia. Nos está diciendo, posiblemente podemos estar en las situaciones más delicadas y en lugar de orar a Dios, en lugar de acercarnos a Dios, nos acercamos ¿a quién? A los deseos de nuestra carne. No sé si te diste cuenta, tanto en el versículo bíblico como en el ejemplo de Jerónimo, que no hay terreno neutral. ¿Sí me estás escuchando? No hay terreno neutral. No hay pausa para hidratación. No hay pausa para los snacks. No hay pausa para recuperación. O andas en el Espíritu y en la guía del Espíritu, o andas en la carne y en la guía de la carne. En otras palabras, o te estás sometiendo al liderazgo del Espíritu o te estás sometiendo a los deseos de tu carne. Pablo nos da la solución. Romanos 7, versículo 24 al 25. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es la solución? ¿Alcanzó a ver? Pablo explícitamente dice que la forma de liberar nuestro cuerpo de la muerte y de la ley de pecado es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es la guía actual de nosotros, mis hermanos? El Espíritu Santo de Dios. Así que ya viste cuál es el poder. ¿Ya viste cuál es el poder sobre la carne? Jesucristo es el que ya venció a Satanás en la cruz, el que ya venció el pecado. Jesucristo es el que ya nos reconcilió y nos mandó al Espíritu Santo a través del Padre para que nosotros pudiéramos vivir y andar en sus pasos, en sus caminos. ¿Estás empoderado, mi hermano? ¿Vas caminando y siguiendo las huellas de Cristo? Si no, es tiempo de hacerlo. 3. Andamos en el Espíritu para evitar las obras de la carne. Gálatas 5, del versículo 19 al 21, en la Reina Valera 60, y aquí vamos a escuchar puras chuladas, ¿verdad? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y usted empiece a enumerarlas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y creo que sí hemos sido claros hasta el momento. Claro que no pueden heredar el reino de Dios porque no tienen el Espíritu de Cristo. Pablo entonces está catalogando esta desagradable lista de deseos y acciones pecaminosos que le dan satisfacción a ¿quién, mis hermanos? A la carne. Ahora, si tuvimos buena memoria, creo que son muchos, ¿verdad? Que si ya nos pusiéramos a analizar, yo creo que más de alguno lo pudiéramos aplicar en nuestra vida. Así que actualmente el peligro es que los tiempos son muy malos, mis hermanos. Y hay una predisposición a estimular y premiar estas actividades y tienen gran posibilidad de ser normalizadas, mis hermanos. ¿Recuerdan ustedes en años cuando yo era niño el divorcio era, cuidado con el divorcio? Hoy el divorcio es, de hecho, una práctica. Ahora sí, si llegas al matrimonio, ¿verdad? Si llegas al matrimonio, porque posiblemente nos quedemos mejor nada más en fornicación y hasta ahí quedó la cosa. Y de hecho, muchos jóvenes actualmente dicen, ¿sabes qué? Hay que estar 2 o 3 años, cuando mucho 4, y volver a una nueva pareja para volvernos a enamorar. Hay que darnos la oportunidad de tener algo nuevo.
Mis hermanos, eso no es lo que guía la palabra de Dios. La palabra de Dios guía que por lo menos te tienes que casar, tener hijos, y esas actividades están permitidas. Mis hermanos, se está normalizando la forma de vestir. Nosotros tratamos de no ir mucho al mall o a los centros comerciales, y de hecho cuando vamos los miércoles en la tarde, porque sabemos que generalmente a esa hora no hay mucha gente. La mayoría de las mujeres generalmente anda siempre ya semidesnuda, y algunos hombres, ¿por qué no?, mostrando por ahí algunas cosas a través de algunos pantalones ajustados. Mis hermanos, esto se está convirtiendo en un caos y lo vemos como normal. ¿Qué tiene de malo? Eso es la respuesta, por ejemplo, mexicana, ¿no? ¿Y qué tiene de malo? Si nomás lo va a hacer una vez. No tiene nada de malo. Hay un dicho mexicano que dice que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Aquí, obviamente, el apóstol Pablo nos está diciendo, si ustedes están practicando todas estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Y ahora, esto no es agotable, ¿verdad? Porque usted puede ir a algunas partes en Apocalipsis y algunas otras partes más en las cuales usted puede encontrar otras guerras más que tendremos en la carne. Jesús nos ha instruido que tenemos que tener cuidado con nuestros ojos, porque a través de nosotros, de nuestros ojos, podemos alimentar nuestro corazón. Y de hecho Jesús dice que nuestros deseos ¿provienen de dónde? De nuestro corazón. Desafortunadamente este mundo que está ahorita ocurriendo, todas las falsedades, los fraudes, las drogas, el alcohol, todo esto se está viendo normal. Ya es normal. Y para nosotros como cristianos empezamos a verlo normal. Pero dice que la palabra de Dios no cambia, y acabamos de leer hace rato que ni aún una jota terminará de cumplirse hasta que hayan pasado todas las cosas. Entonces la palabra es la de ayer, la de ahora y la de por siempre. Y si tenemos en cuenta estos pecados que señala el apóstol Pablo, o vamos a decirlo, estos deseos de la carne, son tan actuales en su época como lo son hoy. Porque esos son deseos que vienen de nuestro corazón. Y como seres humanos hemos cambiado costumbres, mas no hemos cambiado corazones. El que cambia el corazón es ¿quién? Nuestro Señor. Estamos en guerra, mis hermanos. Tenemos todos que declarar, estamos en guerra. Y para eso necesitamos estar empoderados, para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a pelear contra la carne. Separados del capital, mis hermanos, tenemos la batalla perdida. ¿Pero qué dice que estamos estudiando ahorita? Que debemos de hacerlo totalmente en obediencia. Sí, mis hermanos, te estoy diciendo que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar realmente con las tentaciones, con Satanás y con nuestras propias actitudes o nuestros propios deseos interiores. Otra vez, ¿requerimos de quién? De la gracia de Dios para poder caminar lejos de todas estas hermosuras. Siguiente, andamos en el Espíritu, madurando en su fruto. Tenemos que hablar algo bonito, ¿verdad? Gálatas 5, versículos 22 al 24 dicen: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Las obras de la carne, como tú te estás dando cuenta, se contraponen a las virtudes del Espíritu, que son 9. Mis hermanos, ¿te estás dando cuenta cómo Dios nos empodera? ¿Cuál es el verdadero poder? El poder trabajar bajo la supervisión, ordenanzas del Espíritu Santo para nosotros ir creciendo
en el fruto del Espíritu. Mis hermanos, si te das cuenta, también esto es imposible para nosotros. No quiero ser leche de mal agüero, como dicen, pero también esto es imposible para nosotros. Con la naturaleza que la Biblia nos da, con la naturaleza caída, Adán desechó la divinidad de Dios. ¿Para qué? Para quedar en el pecado, al desobedecer. Teníamos la divinidad de Dios bajo protección, bajo dirección, pero Adán decidió que esto no era correcto. Por lo tanto, el estar en la vida espiritual también es difícil para la humanidad. Sí, mi hermano, si quieres andar en el Espíritu y estar empoderado, necesitas que el Espíritu Santo de Dios trabaje también en esto. Ahora, muchos de nosotros lo vemos separado y de hecho lo separamos. Permítame decirle que tanto para los deseos de la carne como para el fruto del Espíritu Santo es necesario que el Espíritu Santo de Dios nos ayude y trabaje en nosotros. O usted me dice que nació teniendo amor, que hay un amor natural, un amor protectivo. No. Tiene que conocerse el amor de Dios para conocer el verdadero amor. Me dice usted que tiene paz en su corazón. ¿Siempre? ¿O qué entiende usted por paz en su corazón? Ahora, no quiero aguadar la fiesta, ¿de acuerdo? Porque dije que esto es algo positivo para nosotros. Pero lo que sí quiero decir, que las dos cosas tienen el mismo peso y requieren del Espíritu Santo para que no hagamos esto, pero sí podamos hacer esto. Es decir, no hagamos las obras de la carne, pero sí podamos guiarnos en el fruto del Espíritu. Sí, muchos de nosotros creemos que ya porque andamos caminando en el Espíritu quiere decir que entonces siguiendo los pasos de Cristo, por automático eso se nos va a pegar. Y ya vamos a ser pacientes, benignos, bondadosos, tener mucha mansedumbre, templanza, ¿verdad? Mucha fe. No, mis hermanos, eso no es cierto. Hay gente que camina 50 años en el Evangelio y sigue teniendo rencor en su corazón. Entonces él ya reprobó. La primera no la pasó, porque es su esfuerzo el que lo está haciendo. ¿Qué dijimos? Que debemos de mirarnos en el espejo para ser transformados por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo y de realmente ver reflejado en ese espejo la gloria de Dios en nosotros. Y para eso es necesario admitir que el Espíritu Santo de Dios tiene que trabajar con nosotros también en todo esto. A esto se le llama maduración. Entender que la transformación de mi carácter no depende de mí, sino depende de Dios. Y escuche, transformación de mi carácter implica que yo pueda saber las cosas de la carne y entender cómo desarrollar las cosas del Espíritu. Pero esto es lo más bonito que tú puedes ver. Voy a hacer un ejercicio rápido, muy rápido. Voy a irme directamente otra vez al versículo de Gálatas 5, versículo 19. Y lo voy a leer rápidamente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Se dan cuenta que aquí nos pone un grupo? Que todo tiene que ver con la vida sexual, ¿correcto? Ahora, mis hermanos, si nosotros queremos crecer en el Espíritu Santo, ¿cuál de las partes o vamos a decir las capacidades debemos de utilizar? Para poder dominar esto, nosotros necesitamos la templanza. ¿Se está dando cuenta? La templanza también en griego significa abstinencia, pero también significa que nosotros vamos a tratar de vivir como si fuéramos ausentes de sexualidad. Entonces, si tú quieres trabajar contra esto, ¿qué necesitas pedirle a Dios? Ayúdame ¿con qué? Con templanza, con decisiones, con fuerza, con voluntad. ¿Para qué?
para no caer en nada de esto. Yo le digo siempre a mi Padre Celestial: Señor, permíteme ver a tus hijas como tú las ves. Ayúdame en mi corazón a no caer en tentación. Ayúdame en mi corazón a no llenar mis pensamientos de cosas negativas relacionadas con la sexualidad. Esto no tiene que ver, como muchas veces se predica, que dice, bueno, tú deja de ver programas televisivos que sean ocurrentes en estos puntos. No, lo que significa es que Dios te dé templanza para que tú puedas trabajar con ello. Pero déjame pasar a uno más, si me permites. Yo sé que ya creo que llevo más tiempo de lo... Pero déjame pasar a esto. En el 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué necesito para yo no confiar en el brujo? ¿Qué necesito para yo no confiar en los astros? ¿Qué necesito para no confiar en el que tira las cartas o algunas otras ciencias que yo no entiendo? Mis hermanos, necesitas fe. Semana pasada hablamos de andar en fe. ¿Quién da los resultados completos en el mundo? Se llama Dios. ¿Quién es el que controla el mundo? Se llama Dios. ¿Quién es el omnipresente, omnisciente? ¿Quién es el que ha sido teniendo existencia por sí mismo? Se llama Dios. Necesitas tener fe en Dios y que Dios está trabajando a través del Espíritu Santo de Dios para que tú no tengas que recurrir a nada de esto. No existe nada extraordinario en esto si tú tienes fe. De hecho, ni siquiera dicen que la brujería te alcanzaría porque Dios no permitiría. Porque no permitiría que fueran dañados los hijos de Dios. Pero aquí también te puedes dar cuenta que existen otras cosas. Que dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Qué necesitas para eso? Mansedumbre, mis hermanos. Para trabajar con esto necesitamos mansedumbre. Y en el principio del versículo, ¿tú te acuerdas que dice que no debemos andar en vanagloria, irritando los unos con los otros, y mucho menos haciéndolos que se peleen unos con otros? ¿Qué necesitas para eso? Paciencia, ser pacificador. Y si te vas dando cuenta, entonces, lo que el apóstol Pablo realmente está haciendo es contrarrestar completamente las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Si tú vives en el fruto del Espíritu, las obras de la carne tienen solución. Ahora, no me puedo ir de una por una, ¿verdad? Porque sería muy largo. Pero también tú puedes ver por ahí borracheras, ¿cierto? Si no me acuerdo, pleitos, ceros, contiendas, distensiones, envidias, homicidios, borracheras. ¿Por qué ocurren los homicidios, mis hermanos? Porque no tenemos paciencia y paz. Si en un momento determinado nosotros detuviéramos el pleito, automáticamente lo demás no escalaría. Yo te invitaría, porque te vuelvo a repetir, por cuestiones de tiempo, no pudiéramos llegar a cada uno de estos detalles y la aplicación, pero te vas a dar cuenta que cada una de las cosas que Pablo menciona aquí tiene que ser, voy a decirlo así, ¿la carne es el veneno? Escúchame. El fruto del Espíritu Santo, el antídoto. Yo sé que me estoy atreviendo mucho y probablemente aquí algunas personas quizás me van a criticar porque generalmente no se hace esta unión, pero tienes que hacerla para saber que las herramientas que tienes con el Espíritu Santo son divinas para andar en el camino que Dios ha querido para que venzas la carne conforme Él te va guiando, porque todo esto lo hizo Jesús. Y no tenemos tiempo para meternos a decir cómo Jesús trabajó con toda esta gente.
incluyendo personas con muy mala reputación. Dice que ante las prácticas de la obra de la carne, tales cosas o los tales no heredarán el reino de los cielos. Pero dice que si practicamos las cosas del Espíritu, ante tales cosas, dice, no hay ley. ¿Y qué dijimos? Que si andamos, realmente vivimos en el Espíritu, sabemos que de lo que somos libres es de no tener la ley. Espero que en este momento te haya podido comunicar que todo esto es sobrenatural, que todo esto es poderoso. Vencer la envidia no es fácil. Para vencer la envidia necesitas desarrollar bondad. Y cuando tú desarrollas bondad, tú puedes dar sin ver lo que tienen los demás. Espero que este paralelo te sirva para que la próxima vez que estudies estos versículos bíblicos, trates de aplicarlos diciendo, ¿cuál es el remedio del fruto del Espíritu Santo para no trabajar en las obras? Así que, mis hermanos, aquí podemos entonces ver que andar en el Espíritu produce un beneficio completo en nuestra transformación del carácter, porque nos ayuda a alejarnos de las obras, pero también nos ayuda a vivificarnos en Cristo a través de todas las cosas que necesitamos en el Espíritu Santo de Dios, es decir, en el fruto del Espíritu. Así que el creyente que tiene el fruto del Espíritu sabe cómo morar en Cristo, sabe cómo vivir en el espíritu de obediencia de la palabra y sabe cómo andar en el Espíritu. Y si te estás dando cuenta, te lo voy a volver a repetir. Andar en el Espíritu significa que tú sabes que tienes la capacidad de vencer las obras de la carne. Quiero utilizar este último pensamiento. Las evidencias de la maduración espiritual no es cuando tú vives, sino cuando tú andas en la carne, ¿verdad? No pusieron atención. Tendrían que haberme reclamado ahorita. No sé en qué están pensando ya. No. La evidencia es que la madurez espiritual es cuando estamos creciendo en Cristo. Y cuando nos alejamos de las obras de la carne. Y cuando estamos guiados al crecimiento del Espíritu Santo. Entonces no es necesario solamente vivir en el Espíritu, sino que también es importantísimo andar viviendo en los caminos que Cristo ha designado para nosotros. Así que concluimos con este versículo. ¿En qué estamos empoderados? En Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, para tener una vida como plena en Dios en este momento. ¿Qué dijimos en la otra predicación? Cuando estamos esperando o cuando estamos en la sala de espera. Así que, mis hermanos, Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que vivir en el Espíritu, mis hermanos, es la condición del creyente. El Espíritu mora en él. Le ha dado una vida espiritual, pero necesita andar en el Espíritu, es decir, es la expresión o la condición en la que el creyente vive de acuerdo con la guía del Espíritu Santo, sometiéndose a él para poder vencer las obras de la carne y ser edificado con el fruto del Espíritu. ¿Has recibido una nueva vida en Cristo? ¿Tienes una nueva realidad fundamental? Y has experimentado un nuevo nacimiento. En ese momento, tú ya puedes vivir
en Cristo. Puedes vivir en el Espíritu. Pero andar en el Espíritu implica una respuesta activa. Seguir la guía, las instrucciones del Espíritu Santo, someterte a ellos, guiarte por ellos y especialmente obedecerle en cada aspecto de tu vida cotidiana. Y escucha lo que te estoy diciendo, en cada aspecto de tu vida cotidiana. Porque lo importante es que tú reflejes el carácter de Cristo en nuestras acciones, en nuestras decisiones y especialmente, ¿qué dijimos? Cuando estemos en punto de quiebra, cuando estamos siendo presionados, cuando estamos siendo apachurrados, es cuando más tiene sentido que nosotros podemos probar que somos de Cristo. Como te has dado cuenta, la libertad cristiana, lejos de ser una licencia para la carne, es una innovación para servir en amor y transformar y superar las obras de la carne. Sí, mis hermanos, yo me estoy atreviendo mucho con esto. Pero si no desarrollas por la guía del Espíritu Santo el fruto del Espíritu Santo, es imposible que puedas contrarrestar las pasiones y los deseos de la carne. Así que, mis hermanos, tú y yo estamos en dependencia continua en el Espíritu Santo. No se puede andar entonces, y concluyo con esto, en el Espíritu sin primero vivir en Él. No podemos tener el fruto del Espíritu si no hemos recibido el Espíritu de Cristo. No podemos vivir la eternidad si seguimos viviendo en la mortalidad. La vida cristiana no son reglas externas, mis hermanos. La vida cristiana es una regla interna de reconocer y trabajar todo lo que Dios te ha dado, y ahora te das cuenta que estás empoderado, que estás empoderada para tener una nueva vida en Cristo, independientemente de con quién te relaciones y de las condiciones externas que puedan venir a oprimir tu vida. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Te alabamos, bendecimos, te honramos, glorificamos. Te damos todo el honor, toda la gloria. Señor, no es fácil lo que estamos escuchando, no es fácil lo que estamos aprendiendo. No es fácil desarrollar el amor, no es fácil llegar al punto clave de lo que tú conoces, el amor agape. Todos podemos tener amor fileo, pero pocos amor agape. Pero no podemos desarrollar el amor si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros y tú no comandas que nosotros lo hagamos. Señor, ayúdanos en esta guerra contra la carne. Ayúdanos a entender qué es lo que necesitamos tener de todos esos ingredientes y elementos del Espíritu Santo para contrarrestarla. Ayúdanos a entender que somos libres del pecado. Ayúdanos a entender que tenemos una nueva naturaleza. Ayúdanos a entender sobre todo, Padre Celestial, que tenemos que vivir en consecuencia de eso. Pero que nuestro corazón, nuestra oración, nuestro estudio bíblico y todo lo que hagamos a través de ti, Padre Celestial, nos ayude a entender que debemos de estar sometidos al Espíritu Santo de Dios. Padre Celestial, no es fácil, pero tenemos una guerra continua y esa guerra tú la ganas, porque nosotros no podemos. Por lo menos yo me declaro pobre ante eso, me declaro pobre ante ti, Padre Celestial, y te pido que traigas tu mano poderosa a mi corazón para que yo pueda también salir adelante. Que pueda crecer en tu espíritu, Padre Celestial, para pelear las batallas fuertes de las obras de la carne. Padre Celestial, también te pido que no pueda descuidar mis pies y te pido que mis hermanos estén en ellos, en los pies y las pisadas de Cristo. Padre Celestial, que el espejo que veamos y especialmente que veamos a cada hermano, podamos ver a Cristo en ellos y no verlos con su nombre y con su mundo físico, su cuerpo físico y sus pensamientos físicos, sino que podamos ver también los pensamientos de ti. Señor, te pido por cada una de las personas que se han reunido, que tú transformes su corazón, que no solamente vivan en el Espíritu como dice tu palabra, sino que también anden en él, que no solamente lo conozcan, sino que se pongan activos, que no solamente
sean militares en un mundo civil, sino que se pongan el uniforme y empiecen a trabajar en conjunto en la iglesia, en los grupos o en los lugares en los que ellos se encuentren. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tú nos has animado a estar juntos, porque tú nos has animado a estar en este lugar, que tú has santificado esta casa, que tú has santificado esta familia, que tú has permitido que nuestra familia también se una, Señor. Y te pedimos también por todas aquellas familias que nos han estado escuchando, Señor, que tu bendición, tu amor, que tu paciencia, tu paz, tu benignidad, tu gozo, Señor, la fe que tú depositas en nosotros, Padre Celestial, la templanza, esté siempre en nosotros, porque la ley no puede existir, porque estamos libres de ella, porque Cristo Jesús nos ha hecho el favor hermoso de cumplirla. No somos aceptos, Padre Celestial, pero gracias por el sacrificio de Cristo Jesús, porque nos reconcilia contigo y nos permite tener la libertad de poder estar contigo y la libertad del pecado. Señor, si alguno de nosotros tiene algún pecado del cual no se ha podido desprender de él, te pido, Señor, que el día de hoy lo exponga a ti. Padre Celestial, te pido que hagas un llamado al arrepentimiento a cada uno de nosotros. Te pido que hagas un llamado también a que escudriñemos nuestro corazón y lo pongamos en tus manos en las cosas que no podemos cambiar. Padre Celestial, te pido también y hago un llamado también a mis hermanos para que te sigan en oración y tengan una comunión completa contigo. Padre Celestial, te pido por cada uno de ellos y en tu forma suprema, Padre Celestial, de que podamos tener una comunicación con el Espíritu Santo conforme tú lo has deseado, y que esa comunicación sea tan personal que podamos entender la guía de Él cuando Él nos está llevando a caminos perfectos, cuando nos está desviando de actividades que no te gustan, o incluso cuando tenemos que ser restaurados o en su momento rectificados. Señor, te pido en amor, y esta es mi oración para cada uno de los que están aquí como los que se van a reunir, que tú tengas una comunicación con ellos. Tú has dicho que puedes comunicarte en sueños, con palabras, con otras personas, pero que entiendan que todo eso viene de ti. Gracias, Señor. Gracias porque has sido muy hermoso con nosotros, porque has sido muy amable con nosotros. Padre Celestial, empodéranos en tu palabra para seguir tus caminos y tener las pisadas tuyas, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.